Para comenzar con el programa del día, iniciamos con el bloque de la soya en programas sociales. Nuestro primer conferencista es el doctor Abelardo Ávila Curiel y nos va a presentar los programas sociales de alimentación en México, éxitos y fracasos. El doctor Abelardo es médico y cirujano por la UNAM, tiene una maestría en medicina social, una especialidad en epidemiología y un doctorado en estudios de población por el Colegio de México. Recibió el Premio al Mérito de Salud Pública en 2019 por el Consejo de Salubridad General y es investigador de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Le cedo la palabra. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a aprovechar que somos pocos y estamos en confianza para hablar de este tema que, bueno, agradeciendo la invitación a este seminario, pues planteaba que yo no iba a hablar de soya, pues no es el tema. Ya se me apagó esto aquí, pero bueno. Se apagó la pantalla, ¿qué hago para que...? Perfecto. Gracias. Sí, pero me dijeron que, bueno, la idea más que hablar de el tema soya, para abrir este panel, es el hablar del ámbito en el que la soya ha cumplido una función muy destacada, que son los programas sociales de alimentación y desarrollo, básicamente, desarrollo, combate a la pobreza, en fin, y el tema realmente es muy interesante. México tiene una larguísima tradición, ¿no?, prehispánica. Hay una referencia en 1454 que hubo una hambruna terrible con sequías, nevadas en el mes de mayo, etcétera. Ya desde entonces había cambio climático. Las referencias son de que Moctezuma Huicamina tuvo que desplegar todo un esfuerzo de abasto para que no hubiera una hambruna fatal, y sin embargo los testimonios hablan de graves daños a la salud de la población, de alta mortalidad infantil. La historia durante la colonia también es tremenda. Bueno, desde la misma conquista perdimos el 90% de la población, de casi 30 millones de habitantes aquí en Mesoamérica. 50 años después quedaban 2 millones de habitantes. Imagínense la catástrofe ocurrida. Hay algunos que consideran que esta fue la mayor catástrofe que haya ocurrido por hambruna en la historia de la humanidad, ¿no? Las hambrunas, las epidemias, el colapso de los sistemas sociales y agroalimentarios realmente marcaron todo lo que fue el origen de nuestro país, ¿no? Y bueno, ya ubicándonos en lo que podría ser la etapa moderna y donde empieza a haber acciones, tenemos en el volumen 1 de la Gaceta Médica de México, del órgano de la Academia Nacional de Medicina, ya en 1864, el doctor León Coindet, que es un personaje interesantísimo históricamente, fue a investigar una epidemia que había en el pueblo de La Magdalena. Y lo que encontró fue que lo que había era simplemente desnutrición y diarrea, ¿no? Se decía, es que se están muriendo muchos niños y se hinchan, los niños presentan edema, presentan un ataque al estado general, empiezan a orinar poco y fallecen a los pocos días, y se haga lo que se haga, mueren. Entonces el doctor Coindet, que venía con el ejército invasor, era el jefe del médico, fue a La Magdalena y en este primer reporte, que vale mucho la pena leerlo, él concluye que debiese hacer comprender a la población el peligro de descuidar una diarrea, la cual, fácilmente curable al inicio, se hace fatalmente mortal
cuando se la abandona ella misma o se tarda demasiado en acudir a las luces de los médicos. Y afirmaba ya como una conclusión, dice, pero sobre todo se debe suprimir la miseria, grave problema social, cuya solución erradicaría seguramente, además de la diarrea, muchas otras enfermedades. O sea, hay una claridad de que no es un problema médico, no es un problema nada más de falta de alimentos, que es lo que se decía en el reporte original que el doctor Hinojosa había hecho, le atribuía a la perversa costumbre de consumir mucho maíz, lo que ocasionaba este problema, ¿no? Dice, el doctor Coindé decía, sobre este punto, el de erradicar, suprimir la miseria, sobre este punto es más fácil tener esperanza que dar consejos. Eso ha sido una constante en nuestra historia, ¿no? No somos conscientes de lo que sucedió aquí en la Ciudad de México a partir de la decena trágica. En 1913, el golpe de Estado contra Madero, en donde se desató una hambruna y que además se fue exacerbando año con año, digamos entre 2013 y 2019, la Ciudad de México tuvo una devastación absoluta, tanto por el empobrecimiento de los habitantes como por la llegada de los diferentes ejércitos que iban tomando, entrando y saliendo de la ciudad, trayendo epidemias. Hubo epidemia de tifus, hubo la epidemia española que mató prácticamente a 1 de cada 8 mexicanos. La sífilis congénita era terrible, ¿no? La mortalidad infantil alcanzaba cifras muy por arriba de 500 por 1000 nacidos vivos, ¿no? Y las condiciones realmente fueron tremendas. Los niños, uno lo puede ver, fueron las mayores víctimas, hubo un sufrimiento fatal, ¿no? Y estaban expuestos tanto a la orfandad, la miseria, las enfermedades, la falta de atención, el hambre, ¿no? Aquí estas 3 fotos son de esa época, pero muy, muy a propósito, estas 2 fotos de acá que están a color no son de esa época, son de esta época. A pesar de los avances, persisten en buena parte de la población. Podríamos decir, hay cerca de 1 millón de niños, 1,5 millones de niños afectados en estas condiciones en el país actualmente, ¿no? Y eso es extraordinariamente grave, ¿no? Esta situación provocó, además no era privativa de México, en el mundo la Primera Guerra Mundial también había ocasionado una devastación en Europa, en Asia también las condiciones eran tremendas por las guerras que se habían producido. El colapso del Imperio Otomano también generó en la parte del Medio Oriente hambrunas tremendas. Entonces aquí en México pues recibimos mucha migración tanto china como de la zona del Imperio Otomano, de los países de Asia Central. Muchas de las colonias árabes, judías y chinas actuales migraron en aquella época. Y ahí empezó la costumbre de generar asociaciones donde participaban generalmente las esposas de los personajes ricos, de los políticos, del presidente de la República, para generar acciones de asistencia alimentaria. Y se instituyó es una costumbre que aún el día de hoy se mantiene, con una estructura muy similar, con la esposa del presidente, ya no, pero hasta hace poco, dirigiendo las acciones de asistencia alimentaria. Hay otro personaje olvidado que es Isidro Espinosa de los Reyes. El nombre del Instituto Nacional de Perinatología es el doctor Espinosa de los Reyes, que él hizo una labor impresionante en cuanto a asistencia alimentaria de la infancia. Creó centros de atención infantil, se dedicó a una labor verdaderamente admirable para poder enfrentar y aliviar este padecimiento tan lacerante, ¿no?
Otro personaje central es el general Cárdenas, ¿no? Él creó el Departamento Autónomo de Asistencia Social Infantil, que poco tiempo después se convertiría en la Secretaría de Asistencia Pública, y unos meses después se convertiría en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ¿no? Donde la asistencia social llegó a ser tremendamente importante. Hacia 1940 había una Secretaría de Asistencia y un Departamento de Salud, es decir, la asistencia pública tenía mayor rango de intervención estatal, mayor jerarquía como institución estatal que los asuntos de salud que estaban asociados a un departamento. Bien, hay una larga historia, muchos de ustedes la saben, de las diferentes acciones que, iniciando por la atención infantil, la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, después el Instituto Nacional de Protección de la Infancia, y donde evolucionó ya hacia los años 70 en un concepto de asistencia social que ya no tenía exclusivamente a los niños, sino se asimilaba que los niños formaban parte de una familia, a quien había que asistir eran las familias. Entonces empezó a hablar de los programas de asistencia social familiar, ¿no? Ya se habló del desarrollo integral de la familia, se creó el DIF ya como desarrollo integral de la familia, y también en función de que el enfoque inicial era sobre todo para niños en orfandad, en desprotección familiar, era el Estado el que tenía que asumir la protección de los niños cuya familia no podía proteger. Después empezamos a transitar hacia el modelo actual de derechos, en donde los derechos son derechos sociales, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todos los seres humanos, todos los derechos para todos. Bueno, dentro de este marco institucional es donde se han desarrollado los programas de asistencia alimentaria, ¿no? Tenemos abundantes programas, estos nomás son los de los últimos 50 años, ¿no? Que son los programas nacionales de desarrollo social y alimentación, y vemos una constante, ¿no? Que la constante es que no son constantes. La constante es que van cambiando cada sexenio, cada plazo administrativo cambia, es decir, son programas que cumplen también una función de imagen política, más que de un organismo técnico especializado. Si ustedes ven las secretarías especializadas o las acciones especializadas de gobierno, son refractarias al cambio, y cuando cambian conservando las funciones originales. Aquí hemos tenido, no los voy a leer todos, pero hemos tenido todo lo habido y por haber en cuanto a sistemas, programas de desarrollo social y asistencia alimentaria, ¿no? Hasta recientemente los programas de transferencias económicas condicionadas, con un componente de alimentario, ya sean las papillas o los micronutrimentos, para apoyar la nutrición de la población. Bueno, entonces, el tema de esta plática es ver si hemos tenido éxito o hemos tenido fracasos, o en qué hemos tenido éxitos y en qué hemos fracasado. Si ve uno la línea roja nada más, podría uno decir, bueno, miren, en los últimos años la mortalidad infantil en México ha ido disminuyendo de manera progresiva y constante, y actualmente pues ya es la séptima parte de lo que era hacia los años 50, 60 del siglo pasado. Alguien dice, bueno, este fue un logro del desarrollo nacional, etcétera. Aquí hay un problema cuando uno evalúa si hay éxitos o fracasos, es cuando uno omite la consideración de las tendencias seculares. Todo fenómeno demográfico tiene tendencias seculares, es decir, son comunes a las diversas naciones y son refractarias a medidas
que se tomen dentro de cierto margen. Es decir, la mortalidad infantil, por ejemplo, va a tender a disminuirse, excepto por situaciones catastróficas como el temblor en Haití, por ejemplo, pero aún la pendiente en Haití, aún con ese evento catastrófico, la pendiente de disminución es mayor, por ejemplo, que la pendiente de disminución de México, ¿no? Entonces dice uno, bueno, no puede, y además Haití no ha podido establecer ningún programa que pueda considerarse eficiente o suficiente para atender el problema. Entonces tendríamos que quedarnos con el concepto de tendencia secular, qué tanto de esto es explicado por la tendencia secular y qué tanto es explicado por las acciones que se han hecho, ¿no? Que tiene que ver con vacunación, con muchas políticas de salud sobre todo y también de alimentación. Realmente esta línea representa un logro de las políticas públicas. Cuando uno compara dos países de economía similar, de régimen político similar, de estructura poblacional similar, etcétera, como serían Costa Rica y Chile, ve uno que partiendo de un nivel similar en los años 60, cuando empieza a haber estadísticas internacionales relativamente confiables, los tres países tenían niveles similares, mortalidades por arriba de 120 fallecimientos antes de cumplir el primer año de vida por cada 1,000 nacidos vivos, ¿no? Una tasa altísima, es decir, 1 de cada 8. Y uno podría asumir que aún estas tasas presentan un subregistro, no son tasas que podamos decir registran objetivamente toda la mortalidad existente. Son tasas ajustadas, tampoco es el registro de estadísticas vitales simple. Pero uno, cuando ve eso, dice, bueno, si aplicáramos la diferencia de tasas de mortalidad entre estos países y México, y digamos Costa Rica, la tasa de mortalidad de México, veríamos que entre 1980 y ya en ese momento el 2020, hay una sobremortalidad de cerca de 1,5 millones de niños. Es decir, en este lapso han muerto 1,5 millones de niños que no deberían de haber muerto si tuviéramos las tasas, las medidas eficientes, y por eso la referencia a Chile y a Costa Rica, son dos países que tienen la virtud de haberse propuesto desarrollar medidas eficientes y además evaluar el resultado de sus programas por el efecto en la salud y sobre todo en la mortalidad infantil. Es decir, las metas estuvieron claramente trazadas en disminuir la mortalidad infantil, en mejorar la nutrición, en empezar y medir y asegurarse de que la asistencia alimentaria llegara no solo a los hogares, sino a las células de los niños, y esto nos da una diferencia muy importante y nos empieza a indicar que las políticas nacionales de desarrollo social y de asistencia alimentaria no han sido muy eficientes. Cuando en 2007 echamos a andar el reloj de la desnutrición basados en los censos nacionales de talla en niños de primer ingreso, estimamos que para el 1 de enero de 2007 habría alrededor de 1.150.000 niños menores de 5 años con desnutrición. E hicimos una proyección en donde veíamos el ritmo de descenso. Decíamos, para estos momentos tendríamos 400.000 niños con desnutrición, con rezago en su desarrollo, a consecuencia de alimentación insuficiente, rezago en su crecimiento, y pues todavía esta cifra nos parecía inaceptable. Si en este momento estimamos, por los mismos indicadores, el rezago en el crecimiento, en el desarrollo longitudinal de los niños, estaríamos encontrando que tenemos cuando menos el 1.300.000 niños que había al inicio hace 13 años del reloj de la desnutrición. Es decir, tenemos 1 millón de niños más, ¿no? Y cuando observamos las prevalencias, por ejemplo, esos son los niños
que logramos detectar en el arranque de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que eran atendidos por el Instituto Nacional Indigenista, el programa de las comunidades más apartadas. Esto implicaba también la dotación de asistencia alimentaria para estos niños, direccionarle específicamente a estos niños. Y encontramos ahí, como en Chiapas, que hay 88% de desnutrición, ¿no? 66% de más de 2 desviaciones estándar, es decir, desnutrición de alto riesgo. También Oaxaca y también Guerrero presentando cifras, una del 74%, otra del 87%, ¿no? Contra la media nacional, ¿no? Que era mucho menor, ¿no? Pero estas cifras de aquí en la población indígena nos habla también de un fracaso profundo en los programas de asistencia alimentaria, ¿no? Y cuando vemos, por ejemplo, en el Estado de México, tenemos una serie histórica también, vemos que se nos está dando este fenómeno, está repuntando la talla baja, está repuntando el déficit de talla baja en la población de ingreso a primer año de primaria. Está en el Estado de México. Bien, entonces, hasta aquí podemos decir la eficiencia de los programas de asistencia alimentaria, de desarrollo social para combatir la desnutrición infantil, pues no hemos avanzado, ¿no? A pesar de que hay los recursos, la suficiente cantidad de alimento, los recursos presupuestales, la capacidad institucional, etcétera, para poder llevarlos adelante. Bueno, el instituto y en lo personal, ¿no? en la dirección de nutrición, he tenido ocasión ya sea de operar o coordinar, participar en programas de nutrición comunitaria. Hay 2 que presentan resultados exitosos. No me voy a clavar en esa palabra, pero insisto, los hemos hecho con algunas organizaciones públicas, privadas, gobiernos de los estados, DIF estatales, gobiernos del estado, secretarías de federales, organismos federales como DICONS, etcétera. Pero hay 2 que podemos documentar que tienen efecto importante de mejoría en la desnutrición infantil. Y ahí vamos a ver por qué pongo exitosas entre comillas, ¿no? Uno es el Plan Mazahua, que desde 2008 establecimos ahí en la zona Mazahua del Estado de México, y el otro es el Programa de Combate a la Desnutrición Infantil en Yucatán. Así estaba, vean ustedes la prevalencia de talla baja en el primer censo nacional de talla en 1994 en el Estado de México, ¿no? Comunidades donde más del 60-70% de la población, sobre todo aquí en la zona Mazahua, esta es la zona Mazahua, sobre todo estos son los municipios de Villa Victoria, San José y San Felipe del Progreso. Y vean ustedes la evolución hacia el 99. En 2004 todavía persistía, inclusive nos llevamos la sorpresa de que la zona Mazahua era la zona con mayor densidad de niños desnutridos en el país, por arriba de la zona de Ocosingo, Chiapas, que era la segunda. Es decir, el número de niños desnutridos por superficie, por kilómetro cuadrado, el número 1 se lo llevaba a la zona Mazahua. Y fue donde allí, con los resultados del censo de 2004, establecimos, en coordinación con el DIF estatal y con muchas organizaciones no gubernamentales que tenían presencia ahí, una acción de atender integralmente a la población y poder hacer que fuera disminuyendo. Y aquí tenemos un fenómeno interesante. Vean ustedes cómo, si bien va desapareciendo las zonas de rezago, vean ustedes qué pasa ya aquí. Hay zonas urbanas, estas y estas, donde el rezago en talla reaparece de manera con alta prevalencia. Esto es por la migración, es decir, la población migrante de las zonas con problemas de desnutrición, los niños que nacen en esas zonas y migran, entran a la primaria ya en zonas urbanas con problemas de talla baja, de antecedentes de desnutrición. En Yucatán se hizo un programa muy interesante, el gobierno del estado articuló y garantizó que todas las acciones de asistencia alimentaria, de salud, de apoyo, llegaran a los niños con
de las comunidades más alejadas, pero además también pudimos establecer con ellos un sistema de vigilancia individualizado, es decir, un sistema de registro en tiempo real que registraba la información y le daba seguimiento a los niños. Y encontramos, pueden ver ustedes aquí la tendencia, como de entre 2006 y 2011 se abatió prácticamente la desnutrición. Esta es la distribución, casi muy cercana ya a la distribución normal esperada. Vimos las ganancias de peso, la recuperación de niño por niño, se fue viendo, y los niños que no se recuperaban eran canalizados hacia un mejor nivel de atención. He de decir que este programa no requirió de presupuesto extraordinario, fue con el presupuesto operativo de Secretaría de Salud y del DIF. Y vean aquí la sorpresa que nos llevamos todos. Yo recuerdo haberle dicho a Tere Shama, cuando estaban procesando, cuando iban a empezar a procesar en Sanud 2012, le dije, te vas a llevar una sorpresa con Yucatán. Porque pasó, este es 2007, ¿no? Yucatán era el segundo, tercer estado con más desnutrición infantil en 2006, 2007, la Ensanud anterior, pero para la Ensanud 2012 ya prácticamente había erradicado desnutrición infantil, prácticamente en términos de 0 a 5 años. Pero si el indicador fuera más fino, de 0 a 2 años, veríamos que todavía teníamos muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, podemos ser exitosos. Bueno, también en la hemoglobina se logró una recuperación importante de anemia, aunque los niveles de anemia siguen siendo muy importantes. Medíamos la ganancia de peso y íbamos checando de cada niño cuál era su ganancia mensual de peso para ver si sí estaban recuperándose, ¿no? Y los que no estaban recuperándose, referirlos. Hasta ahí todo suena bien, pero pues nunca falta, sobre todo en epidemiología, nunca falta el dato negativo, ¿no? Aquí es con el Registro Nacional de Peso y Talla, la obesidad escolar en población escolar. Y vean ustedes quién es el estado número 2 y prácticamente es el número 1, ¿no? Que es Yucatán, junto con Campeche. Es decir, no pasamos de la desnutrición a la buena nutrición, sino pasamos de un solo salto de la desnutrición a la obesidad infantil. Y sabemos que esto es terrible, ¿no? Y está sucediendo en todo el país. En la etapa escolar, esta es la prevalencia, el mapa de prevalencias, esta escala de prevalencia, en amarillo está entre 20 y 30%, y en el color más oscuro es de 60%. Y vemos cómo conforme va avanzando el grado escolar, primero, segundo, tercero, cuarto, ya cuando llegamos a sexto grado, tenemos tenemos ya el primer lugar de obesidad infantil. Es decir, sin haber resuelto el problema de la desnutrición infantil, simultáneamente y en los mismos niños estamos teniendo el problema de la obesidad. Cuando vemos la serie histórica de los censos nacionales de talla, vemos cómo entre 2004 y ya 2016, y ya podemos afirmar también que 2019, se detuvo la disminución, ¿no? Aquí habíamos tenido una línea de disminución importante de la talla baja entre el 94 y el 2004. En 10 años logramos un descenso importante, casi a la mitad disminuimos la talla baja de alto riesgo, y desde entonces se detuvo. Un punto importante fue que en 2009 no se quiso hacer el Censo Nacional de talla. Dijeron, no sirve para nada. Bueno, es lo que más nos sirve realmente, ¿no? Y nos sirve más el Registro Nacional de Peso y Talla. Y también, hacia 2004, cuando hicimos la evaluación de desayunos escolares, empezamos a darnos cuenta de una cosa, ¿no? Que los niños en ese entonces se gastaban 20,000 millones de pesos anuales. Era anualizado, eran 20 millones de pesos, que ahorita en estos momentos estarán equivaliendo a más de 60 millones de pesos, que era el gasto escolar en alimentos, ¿no? Pero ¿qué es lo que consumían?
consumían en un 97% dulces, frituras, refrescos y antojitos, ¿no? Y solo los alimentos naturales ocupaban un 3% del consumo. Es decir, estábamos llevando a nuestros niños en las escuelas a un consumo total de alimentos chatarra. Y además encontramos algo que nos sorprendió cuando vimos cuál era el estado de nutrición según su edad. Encontramos que el 22% de los niños con talla baja tenían obesidad en la muestra, una muestra nacional probabilística, y fue cuando empezamos a tener una situación de alarma importante, ¿no? Es decir, nuestros niños desnutridos, nuestros niños con desnutrición a pobreza estaban entrando en un proceso obesigénico. Y en el Estado de México, que hicimos el censo, empezamos y medimos a todos los niños en 2009, cuando fuimos a detectar componentes de síndrome metabólico en los niños con obesidad, pues nos fuimos de espaldas, ¿no? Porque teníamos aquí, por ejemplo, los niños de 10 a 12 años con obesidad, pues ya el 48% con hipertensión arterial alta, con hipertensión arterial, con ya dislipidemias importantes, el 65% con trigliceridemia, el 46% con un índice de JOMA ya patológico. Medimos factores proinflamatorios, etcétera, y encontramos que estos niños ya estaban prácticamente en síndrome metabólico, eran los niños en situación de pobreza, en situación con antecedentes de desnutrición y con obesidad, es decir, la hipótesis de Barker en su máxima expresión, ¿no? Y cuando vemos los datos de la epidemia de diabetes, de enfermedades crónicas, en la que no voy a detener, pero en donde cada vez se presenta en población más joven, aquí por ejemplo el SANUT de medio camino en 2016, esta línea, nos habla ya que el 35% de las mujeres al cumplir los 70 años presentan diagnóstico previo de diabetes. La esperanza de adquirir diabetes de una mujer es altísima ya en estos momentos, ¿no? Vean ustedes ahí Bien. Bien, voy a finalizar planteando la advertencia que han hecho los diferentes grupos en la comprensión del problema, ¿no? Yo recuerdo que cuando dimos a conocer los resultados de la evaluación de desayunos escolares, varios activistas se acercaron muy preocupados por la situación, angustiados. Me preguntaron si la situación era tan grave, y yo les dije, no, es mucho peor, porque va hacia adelante, o sea, es la que está ahorita, pero hacia adelante vamos a tener, bueno, a raíz de eso fue que eso fue un impulso muy importante para que esos activistas conformaran lo que fue la asociación El Poder del Consumidor y posteriormente la Alianza por la Salud Alimentaria. Es decir, fue la conciencia de la sociedad civil la que ha generado ese movimiento, que es el que ha logrado cambios en políticas públicas y en el marco legislativo. Bueno, actualmente se está planteando esto como un problema de sindemia, es decir, no es un problema de que está la desnutrición por un lado, la obesidad por otro lado, el deterioro ambiental por otro lado, ¿no? Sino que son procesos sinérgicos que confluyen, que obedecen a las mismas determinaciones. Y eso se ha conceptualizado con la palabra sindemia. ¿Sí? La confluencia sinérgica de procesos de deterioro a la salud y al medio ambiente que confluyen, potencian sus efectos, es decir, nos da al mismo tiempo desnutrición y nos da obesidad. En los niños con antecedentes de nutrición que son obesos nos da un daño metabólico atroz, y en los que no también nos da un daño metabólico importante. Y realmente desborda toda la capacidad de atender la masa patológica generada por estos procesos. Se requiere entonces reformar todo el sistema alimentario, reformar nuestra conceptualización de cuáles son los programas de asistencia alimentaria, cuál es el papel de los alimentos dentro de ese marco contextual de la sindemia, prestar atención a los determinantes de la salud. Actualmente en la Organización Mundial de la Salud existe todo un esfuerzo
por la renovación del concepto de atención primaria a la salud, ya no bajo el esquema de la dotación de servicios minimalistas, ¿no? 13 servicios básicos para la población pobre y lo demás, a ver cómo se las arregla, sino se tiene que integrar un sistema de salud universal como derecho, integrado en redes, centrado en la persona. Esto no espero que lo lean, pero es la necesidad de integrar en mapas mentales dinámicos, en mapas que nos interconecten todos los aspectos que están involucrados en el bienestar de la población. Muchas gracias.